es la que controla a casi todas las glándulas del cuerpo humano. Se decía que era la glándula maestra, ¿no? Pero después se da cuenta de que hay alguien que está por encima y ha tenido que se llama ¿no? Y cuando uno habla de esta, mira, acá está grandota, ¿no? Uno habla de esta pequeña glándula de como 5 centímetros y que mide medio gramo. Entonces, te das cuenta que hay dos tipos de enfermedades que las aquejan. La patología tumoral, los tumores, y la patología vascular. Por lo tanto, nuestro enfoque el día de hoy tiene que estar basado en la estructura, en la microanatomía y en la vascularización. Y ya van a ver que la vascularización no es tan sencillita como pensamos, sí tiene sus peculiaridades. ¿Ya? Ok, entonces vamos a empezar con la hipófisis. Y para esto vamos a hablar de algunas generalidades de lo que es la hipófisis. Muy bien, como ustedes me han dicho, la hipófisis, acá está en resumen lo que ustedes me han dicho, que tiene un control superior, que es el hipotálamo, y que está dividida en dos porciones, un lóbulo posterior y un lóbulo anterior. ¿No es cierto? Este hipotálamo realmente es el que genera una serie de hormonas que llaman hormonas liberadoras para que este lóbulo anterior de la hipófisis produzca esas hormonas, ¿no es cierto? Le autorice o a veces le inhibe a que produzca esas hormonas y esas hormonas a través de la sangre lleguen a los tejidos diana, por ejemplo la tiroides, ¿cierto? En cambio acá hay algo diferente en el lóbulo posterior de la hipófisis. Adelante y te pones en la lista hay algo diferente, ¿no? Estas son fragmentos de lóbulo, ¿no? Que mientras que acá vemos células, aquí más bien vemos que esto es un depósito, y es una primera diferencia. La hipófisis posterior de la hipófisis es un depósito de hormonas, ¿no es cierto? Que están directamente producidas por las neuronas hipotaláricas y que llegan a esta zona y de ahí por estímulos nerviosos son liberadas en el cerebro, por ejemplo el riñón o el hígado. ¿De acuerdo? Y la otra diferencia está en que este mecanismo de producción de estas células de acá, ¿no es cierto?, va a ser vertida a la sangre a través de una importante red capilar que se denomina el hipotálamo hipófisis vascular, o clásicamente denominado el sistema porta hipofisial. Y nos va a traer también al recuerdo qué es un sistema porta. ¿Dónde se acuerda que viene el sistema porta? ¿Dónde? En el hígado, ¿no es cierto? Hay 3 sistemas porta en el cuerpo: el hígado, el sistema porta hipofisiario y el glomérulo renal, esa arteriola eferente y afluente, también es un sistema porta. Vamos a revisar un poquito de qué se trata. ¿Qué más podemos decir sobre la hipófisis? Me han dicho que hay 2 componentes y esos 2 componentes están en una misma ubicación, como podemos ver acá, pero tienen un origen totalmente diferente, ¿no es cierto? Tienen un origen embriológico diferente. Mientras que uno deriva de una afectación que hay en el suelo de la boca, es meramente un ectodermo, el otro es una prolongación prácticamente de tejido nervioso, ¿no es cierto? Hablamos de la entonces ustedes van a revisar estos detalles en embriología, entonces solamente les traigo esta. Otra generalidad de esta glándula es eso que ustedes están viendo ahí. Su sistema de irrigación es muy peculiar, ¿no? Y es diferente para la hipófisis posterior que en la hipófisis anterior. Es diferente, ¿no es cierto? No es lo mismo. Cuando hablaba del sistema porta hipofisiario, realmente acá está el sistema porta. Después, el de la posterior es simplemente un sistema de red capilar como el resto del cuerpo. El porta
oxidante solo va para el lóbulo anterior. Y acá viene algo que es importante, ¿no? Cuando nosotros vemos el lóbulo anterior de la hipófisis, ahí es donde están las células, como vimos en el primer dibujito, en el primer esquema. Ahí están las células. Más o menos, un 50-50, un 50% de células logran captar color mediante una coloración, ustedes que están haciendo histología, y otro 50% no lo captan. Vamos a ver qué pasa. Está cargando la... Profe, le están hackeando el correo, mejor no. Ah, mejor ciérrelo, le van a hackear el correo. Parecía. Gracias, muy amable. Sí, no, hay que entrar mi correo. Entonces, 50% de algunas células captan color y otras no captan color. En estas captan color, se colorean y otras se quedan pálidas. Por eso es que se habla de las famosas células cromófilas, o sea, aceptan el color, tienen afinidad por el color, y cromófobas que no tienen afinidad por el color. Y eso es importante, chicos, porque lo van a ver con mayor detalle seguramente en histología, pero es importante porque de ahí vienen los famosos tumores que por ahí se van diferenciando, ¿no? Porque vamos a ver un grupo de estas células produce unas hormonas y otro grupo. El tumor de esta glándula se llama adenoma, y va a haber adenomas cromófobos y va a haber adenomas cromófilos, ¿no? Y los que captan color, o sea, los cromófilos, la mayoría son basófilas y algunas son acidófilas, ¿no? Pero eso para qué tiene que ver, David, por favor, regrese. Eso tiene que ver porque aquí están dentro de las células que captan el color, ¿no es cierto? Las cromófilas, existen 5 tipos celulares. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? 5 tipos celulares. 5 tipos celulares que producen 7 hormonas. Por ejemplo, las acidófilas son las células somatótropas, o también les pueden llamar somatótrofas, mamótropas o lactótropas, las corticotropas, las gonadotropas y las filotropas son los 5 tipos celulares. Los 2 primeros tipos son células acidófilas y los 3 siguientes tipos son células basófilas, ¿no es cierto? ¿Qué produce la somatótropa? Hormona de crecimiento, la lactótropa o mamótropa, prolactina, y la corticotropa, la hormona adrenocorticotropa. La gonadotropa produce 2 hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante, y la tirotropa produce la hormona la hormona estimulante de tiroides, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas hormonas hay? 6, ¿verdad? Nos falta una, que está acá en la corticotropa, que es la hormona estimulante de la... Son 7 hormonas. Entonces, están distribuidas en estas células, ¿no?, que captan el color bajo una diferente tinción, ¿no? Ya sea que se vuelven acidófilas o que se vuelven basófilas, ¿no? Azulitas o rositas, ¿verdad? Eso que ya me imagino que lo conocen bien de lo que han venido trabajando en histología todo ahora, ¿qué es importante? Que ustedes sepan que todas estas células que están produciendo acá tienen un influjo de este hipotálamo para que les ordene producir una hormona, y recién esa hormona va a pasar al órgano diana. Para que pase, entonces la señal tiene que venir de acá, el hipotálamo. Ya vamos a ver de que a nivel de esta estructura hipotalámica, que es la eminencia mediana, ¿de acuerdo?, va a tener que pasar hacia este grupo celular, y este grupo celular va a tener que vertir su contenido hormonal hacia la sangre a través de esta red capilar. Vamos a ver de dónde y hacia dónde. Eso es lo que nos compete desde el punto de vista anatómico. Solo para que vean, acá está el porcentaje de células. La menor cantidad de células son las
¿no es cierto? Entonces, sobre esta base histológica tú puedes entender lo que decíamos al inicio. La patología de esta glándula está dependiendo de estas células y por lo tanto, cuando no se generan, se producen tumores. ¿De acuerdo? O va a depender de toda esta rica vascularización que tiene y va a tener su patología baja. Entonces, cuando hables de hipófisis hay dos cosas. O tumores que van a traer como manifestaciones clínicas de desarrollos hormonales, o procesos vasculares, infartos, ¿no es cierto?, fallecimientos, que lo mismo van a anular a todas estas células y van a traer problemas hormonales. ¿De acuerdo? Y entonces acá tenemos los 5 tipos celulares que hay en la hipófisis anterior y cómo estos se regulan a través de estímulos nerviosos, ¿no es cierto?, ¿sí?, que generan la liberación de unas hormonas que llegan hasta estos 5 grupos celulares para inhibir o para decirles que produzcan la hormona estimulante a cada uno de los órganos. Vamos. Y entonces esto es lo que tenemos que aprender el día de hoy, esta red capilar, el sistema porta-hipófisis. Y alguna generalidad sobre la neurohipófisis. Entonces la neurohipófisis, más o menos el 75% de la glándula, y también diría yo el peso, está dado en esta hipófisis anterior o hipófisis, y solamente un 25% en esta hipófisis posterior a la neurohipófisis. Y fíjense cómo son estas neuronas, esos núcleos, que son las que llevan sus axones hasta este compartimento y se vuelve en realidad un depósito hormonal. ¿Ya? Pero la diferencia, la neurohipófisis no produce ningún hormona. No, solo tiene terminaciones que almacenan hormonas, que son liberadas, ¿no? Pero vamos avanzando. ¿Quiénes son las hormonas de la neurohipófisis? Oxitocina. ¿Ya están haciendo también hipófisis endocrino en fisio? Ya están a la par, ¿no? Oxitocina. Oxitocina es una y la otra es la ADH, ¿no? La hormona antidiurética o la vasopresina, ¿no es cierto? La vasopresina. Listo. Y ese es el sistema de regulación. Entonces, fíjense que el sistema de regulación y de liberación de estas hormonas depende solamente de influjos nerviosos y que entra a una red capilar normal. ¿Se dan cuenta? Las hormonas del hipófisis posterior van a una red capilar normal, y hemos visto que en la hipófisis anterior sí hay una red capilar de tipo sistema porta. Ok, y entonces, acá. Vamos a hablar ahora entonces, sí, después de esa pequeña introducción, vamos a hablar de algunas características anatómicas. Doctores Durán, por favor, interrumpan, aporten, ¿sí? ¿Y ustedes, chicos? ¿De acuerdo? Aporten, y yo les pido a los profesores que también den sus aportes. Vamos. Esa es la glándula hipófisis, ¿no es cierto? Acá vamos a empezar a detallar algunas cosas, ¿sí? Que puede ser producto también de preguntas, ¿no? Si me preguntan, ¿dónde está ubicada esta hipófisis pituitaria? Yo voy a decir dos cosas. ¿Está ubicada? En la fosa hipofisiaria. En la fosa hipofisiaria. A ver, vamos a ver. La que sigue, después regresamos. Ya está. Esto es la fosa hipofisiaria. ¿En qué hueso se encuentra la fosa hipofisiaria? En el esfenoide, ¿no es cierto? Pero la fosa hipofisiaria es una excavación que hay en ese hueso esfenoide, ¿no es cierto? La superficie, ¿no es cierto?, acondicionada para recibir a esa glándula, ahora sí regresamos al anterior, por favor, ¿sí?, se denomina ciliatoría. Entonces, no es lo mismo la fosa hipofisiaria que decir ciliatoría, ¿de acuerdo? Que viene del nombre de silla de montar turca, es una silla de montar, ¿no es cierto?, que podríamos ver que está labrada en la fosa hipofisiaria, ¿de acuerdo? Está, digamos, incrustada en la fosa hipofisiaria, labrada, bien, el término adecuado, y
y que está separada por esta estructura y por esta estructura, ¿no es cierto? ¿Qué se llama esto? Ah, me llevo un alfiler ahí. ¿O qué es esto? Solo se me ocurre que sea el borde de la silla turca. El borde, el espaldar, ¿no? ¿Tiene algún otro nombre para el borde de la silla turca posterior? Donde están las clinoides, ¿cierto? Las clinoides posteriores, ¿verdad? Están a los extremos las clinoides posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería la silla turca, y ahí se está alojando esta. Hemos cambiado, si se dan cuenta, la imagen, ¿no? Ahora esto es anterior y esto acá es posterior, contra las imágenes que les he estado mostrando hace un momento, ¿ya? Para no vamos hacia adelante. Entonces, ya tenemos en la fosa hipofisiaria albergada la hipófisis, y si seguimos, esta es la adenohipófisis. Y tanto la adenohipófisis como la neurohipófisis tienen partes, ¿verdad? Tienen partes y partes, ¿no es cierto? Y vamos a tener una primera parte que es la porción más voluminosa de la adenohipófisis, donde está todo ese componente celular del que hemos estado hablando, de las células cromófilas, cromófobas, todos sus tipos. Y es la que sigue, por favor, es esta de acá que se llama la porción de la adenohipófisis, que es justamente la porción que queda albergada en la fosa hipofisial, ¿de acuerdo? En la fosa hipofisial. Hay otra parte que va a ser, la que viene, por favor, que es la porción tuberal. Ya vamos a ver que todo esto va a ser un vínculo que es lo que está conectándola propiamente dicha con el hipotálamo, ¿cierto? Y hay una porción, la tercera, la que sigue, por favor, que es esta porción intermedia, o también es una porción avascular, que prácticamente no tiene componentes celulares glandulares, sino solamente tiene epitelio, y que es un punto de diferenciación, ¿no? O una zona limítrofe entre lo que es la neurohipófisis y la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Dos estructuras características macroscópicas que tenemos en la adenohipófisis va a ser la que sigue, por favor, David, el surco hipofisiario, ¿no? Que es una pequeña hendidura, no tiene una función claramente establecida, no está relacionado tampoco al surco hipofisiario que hay en el hueso esfenoides. No sé, doctor Durán, ¿alguna función especial del surco hipofisiario? Nada, ¿no es cierto, David? ¿No? Igual que las trabéculas fibrosas de la adenohipófisis, que en realidad son un poquito de elementos de fijación que se van a, digamos, a confundir con las fibras que vienen acá de pechitoedura, que se llama el diafragma celar, ¿no es cierto? El diafragma celar. ¿Se acuerdan del tentorio, verdad? Son esos tabiques que va formando la dura madre, cuando la dura madre que tiene dos partes, ¿no? Dos componentes. Uno, ¿cuál es el nombre de la dura madre? Un externo o perióstico, y un interno o meningio, ¿no es cierto? Doblante, que se desdoblan, ¿verdad? Se desdoblan para albergar a los senos venosos de la dura madre, pero que también producen un tabicamiento en el cráneo y lo compartimentalizan, ¿no es cierto? Y van generando estas estructuras. Por ejemplo, la tienda del cerebelo compartimentaliza en un espacio supratentorial y en un infratentorial. El infratentorial prácticamente es todo lo que está albergado en la fosa craneal posterior, ¿no? Lo mismo ocurre, un pequeño tabique para cerrar esta fosa hipofisiaria del fenómeno que se llama el diafragma de la estructura o el diafragma celar. Estas fibras de acá, las trabéculas fibrosas, la que sigue, por favor, David, las trabéculas fibrosas son parte o son unos componentes del tejido conectivo que unen al diafragma celar.
acuerdo? Entonces, en resumen, ¿qué partes tenemos de la adenohipófisis? ¿En cuántas partes se divide la adenohipófisis? ¿En cuántas? Tres. ¿No es cierto? La distal, tuberal, tuberosa y la intermedia. Pars distal, pars tuberosa y pars intermedia. ¿Cuál es la que tiene el mayor componente celular? El que tiene el componente celular en realidad, la distal. Ya vamos a ver qué hay acá. Aquí es importante, ¿de acuerdo? Y esta parte es solamente una parte de diferenciación. No solo células epiteliales. ¿Ya? Y vamos a ver la que sigue. Esto entonces de acá viene siendo la neurohipófisis, ¿de acuerdo? O hipófisis posterior. Y esta va a tener solamente dos partes, ¿de acuerdo? Dos partes. Una parte, si no va a ser distal, está acá, la que sigue por favor David, sino que va a ser la porción nerviosa o la pars nervosa, ¿de acuerdo? Que es donde están llegando todos esos axones, que vamos a ver de dónde vienen. ¿Sí? Y otra parte que también tiene que ver, la que sigue por favor, acá lo ven, esta parte de acá que también tiene una parte tuberal de la neurohipófisis o lo que también se denomina el infundíbulo de la neurohipófisis. ¿Sí? Porque las dos, tanto esta pars tuberal o esta parte tuberal de la adenohipófisis con esta porción tuberal infundibular de la neurohipófisis en conjunto me van a formar este tallo, ¿no es cierto? Lo que vamos a denominar como el infundíbulo. O sea que el infundíbulo de la hipófisis está constituido tanto por la pars tuberal de la adenohipófisis como por el tallo de la porción infundibular de la neurohipófisis, que nos va a conectar con toda esa estructura. La que sigue hoy, que es esa estructura del hipotálamo, ¿no es cierto? Pero del hipotálamo se va a conectar con esta porción de acá. ¿Cómo se llama esta porción de acá? Muy bien, la eminencia mediana, la que sigue, por favor, David, del hipotálamo. Y solo para tener algunas referencias anatómicas, hemos colocado en la imagen, la que viene, la lámina terminal, que conectaba con el pico del cuerpo calloso, ¿no es cierto? ¿Qué será esto de acá? El chiasma óptico. ¿Y por qué es importante esa relación? Porque si acá te aparece una masa, un proceso expansivo, un tumor, ¿a quién presiona? Al chiasma óptico, ¿no es cierto? Dando un compromiso en el campo visual. Pregunta examen, ¿verdad? Le preguntamos, ¿no? En este examen. ¿Qué tipo de campo visual era? En mi anopsia heterónima bitemporal. ¿De acuerdo? Sí, típico, ¿no? ¿Y cómo diagnosticas una hemianopsia? Por una campimetría, es cierto. Un examen que se llama campimetría. Pero ¿cómo clínicamente tú sospechas que un paciente tiene hemianopsia? Porque se empieza a chocar con las cosas. ¿No es cierto? Yo ahorita estoy caminando normal, estoy mirando al frente, estoy viendo al maestro Durán, pero mi campo visual me permite ver esta así. Si yo hablo, nadie se da cuenta que le falta medio campo visual. Nadie se da cuenta. ¿Te das cuenta? Porque yo me voy a acercar al maestro, camino y ¡fum! Me choco contra esta silla porque no la estoy viendo. ¿Te das cuenta? Pero no es que me dé cuenta, uy, se me acortó el campo visual. ¿Ya? Por eso esas relaciones anatómicas. Y esto de acá es el tubérculo mamular, que lo vieron con el profesor Durán, ¿no? En sistema límbico, ¿verdad? ¿Conocido el fuego, doctor? Sistema límbico. Vamos. Y entonces acá viene la parte que más me gusta, de la hipófisis. La que más nos vamos a preguntar y es la más importante. ¿No? Hay varios síndromes ahí, vasculares, incluido el famoso síndrome de Chija, ¿no? Que tiene que ver con un infarto de la hipófisis. Conocer toda esta red vascular, eso es. La fija, chicos, ustedes siempre le gustan la es que, claro, que en el colegio quizás hiciste biología y hablabas del sistema social y todo eso, así de nombre, ¿no? Ahora vamos a entender que es un sistema móvil. Ahora sí, ¿la que sí? Ok, bueno, primero que hay tres núcleos hipotalámicos relacionados a la hipófisis, ¿no? Núcleo, núcleo, muy bien.
¿cierto? A ver, pongámosles un nombre. A ver, núcleo paraventricular. El que sigue, por favor, David, núcleo supraóptico. Y el que sigue, núcleo arcuato, ¿no es cierto? Que es el que forma la base, ¿no? El núcleo arcuato es el que forma la base del tercer ventrículo, ¿verdad? ¿Sí? Ya el hipotálamo, ¿no? Con su zona lateral, su zona intermedia y su zona paraventricular, ¿verdad? Muy bien. Ok, estos tres están relacionados, ¿verdad? Están relacionados. Muy bien. Ya está. Fundamentalmente, el núcleo arcuato es el que está relacionado, vamos a hablar, pero principalmente el arcuato está relacionado con lo que es la hipófisis junto con el paraventricular. ¿Ya? Son los principales núcleos. Muy bien. La que sigue. Y esto se forma, acá está el supraóptico y el paraventricular, se forma este tracto hipotálamo hipoficiario, ¿no es cierto?, para la neurohipófisis, ¿verdad? Simplemente son conducciones, son axones que van a liberar acá las hormonas, ¿no es cierto? La ADH y la oxitocina. Siempre hemos dicho, ¿quién es quién? O sea, ¿quién da oxitocina y quién da ADH? La verdad es que los dos producen las dos. Pero más ADH la produce el paraventricular y la oxitocina ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero los dos producen, hoy en día se sabe que los dos producen las dos hormonas y las almacenan. ¿Bien? Ok. Listo. La que sigue. Ok. Esos son los vasos hipotalámicos, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ver acá la que sigue. Yo se las voy a explicar con esto, ¿cierto? Ya está. Ahí hemos pintado de color verde. Como ustedes pueden ver, la hipófisis va a tener dos arterias. Una arteria hipoficiaria superior, y por acá ya están viendo que hay una arteria hipoficiaria inferior. ¿Ya? Tanto la hipoficiaria superior como la hipoficiaria inferior derivan de qué arteria. En todas las preguntas que pueden salir, como con un simple tema, como preguntar todo lo que vamos a ¿quién da origen a esas arterias? Una lesión aneurismática de esa arteria podría producir también un compromiso vascular hipoficial. Se puede ver en tomografías, también se ven estas arterias hipoficiales derivan de la arteria carótida interna. ¿Ya? La arteria carótida interna y todas las arterias del cerebro que ustedes han visto tienen unas clasificaciones que no es motivo de estudio en este curso de anatomía, pero sí sepan de que tienen una clasificación de acuerdo a su segmento. Ahora ustedes que entren a Morfo 2 van a conocer las arterias, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que tienen porciones con estructuras anatómicas que delimitan una porción de la otra, por ejemplo, las tres porciones de la arteria axilar, ¿no es cierto?, las porciones de la arteria vertebral, las porciones de la arteria subclavian, por ponerles ejemplo, ¿no? Entonces, Gutiérrez hace una clasificación de la arteria carótida interna y le da 7 segmentos, igual cada una de las arterias cerebrales, ¿no? La cerebral media, la cerebral anterior, y nosotros en la parte clínica nos interesa porque es diferente enfrentar a un paciente que ha tenido centro ocular con un compromiso de la primera porción de la cerebral media que de sus porciones superficiales, ¿no? Hablamos de M1, M2, M3, M4. Para eso sí, estas arterias carótida interna, a ver, ¿quién me dice dónde nace la arteria carótida interna? ¿Dónde nace la arteria carótida interna? Depende del lado. ¿Ah? Depende del lado. No, yo creo que no depende del lado, ¿no? Mi pregunta es carótida interna, ¿no? Si me dices de dónde nace la carótida común, yo sí te entiendo que depende del lado, ¿no? La carótida común derecha depende del tronco brachiocefálico, mientras que la izquierda viene directamente del arco aórtico, ¿verdad? Entonces la respuesta es de la carótida común.
la carótida común sí ocurre una arteria carótida interna. Les pregunto porque sí lo han conocido y sí lo han visto ahora en el curso, ¿no es cierto? La carótida común tiene una primera porción que es desde su nacimiento, perdón, la carótida interna, que es desde su nacimiento. Ya vayan aprendiendo algo. ¿Cómo se diferencia una carótida interna y una carótida externa en el cuello? ¿Cómo se diferencia? Siempre han dicho, ¿por qué no es interna y no es externa? ¿No? Es porque la interna no da ninguna rama en el cuello, mientras que la externa da pues sus derechos ramitas, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero cuando tú das un cuello y veas las carótidas, ya te vas a dar cuenta de que no es fácil, o sea, diferenciar la posición de las dos carótidas. Simplemente que si ves que una, y cuando veas también una angiografía, una está dando ramas, esa es la externa, la interna, ni bien sale de su primer segmento, de su origen en la carótida, se mete, eso sí sabe, ¿a dónde ingresaba? A los forámenes en las vértebras cercanas, a los forámenes. Los forámenes intervertebrales. Transversos, ¿cierto? Sí, el foramen transverso, pero no bypassean a la séptima cervical. Esas cosas sí saben, ¿no? Bypassean y se suben por todos desde el sexto hasta el primero, ¿no es cierto? Esa es su segunda porción. De ahí gira a nivel del atlas por un surco que tiene, ¿no es cierto? Entra su tercera porción, ¿no? Y después levantó la mano el maestro. Sí, es que ya no me aguanto, que quiero participar. Con su permiso. Y es que, jóvenes, el profesor me ha hecho recordar cuando yo era igual que ustedes, joven, iba al hospital Loaiza y una oportunidad estaba en la emergencia y llega una señora y como que se iba a desvanecer, y yo corro para sostenerla y justo cuando llego ella se desvanece. Así que evité que se golpee en el piso. Vino el residente y lo primero que hizo fue tocarle el abdomen, flácido, luego levantarle el brazo para verle la axila, no había pilosidad en la axila, y me dijo así muy sencillamente, me parece que es un síndrome de Sigmund Shipa, que es lo que usted acaba de mencionar, maestro. Entonces yo me quedé pero impresionado por ese diagnóstico clínico así, ¿no? Tan rápido. Y es porque él después fue neurocirujano. Me encantaba leer sobre hipófisis, glándulas y neuroanatomía. Y no quiero desaprovechar esto. El maestro ha mencionado a Boutillier, que es un anatomista francés extraordinario, es un maestro. Sus textos son puros esquemas, muy didácticos. Y lo más bonito, que lo ha puesto en internet y es gratuito. Entonces ustedes se pueden bajar Boutillier en cualquier momento y es a colores. Y como dijo el maestro, finalmente, disculpe que le robe la clase al maestro, las arterias que entran al encéfalo van a tener porciones. Pero otra característica es que las porciones se van a denominar con la letra con que empieza la P, ¿no? Si es la carótida interna, con la C, si es la cerebral anterior, con la A, si es la media, con la M, si es la posterior, con la P. Y los segmentos van a variar, como dice el profesor, de acuerdo a algunos puntos de referencia anatómicos. Pero cada segmento va a dar arterias que tienen dianas específicas, lugares donde van a llegar. Y eso es importante saberlo porque nos va a determinar el diagnóstico, ¿no? Nos va a determinar la sintomatología de la enfermedad que está padeciendo. Así que esto es lo que está enseñando el profesor, es el día a día. No es que lo voy a aprender, que alguna vez, no. Así, en una emergencia se le cae el paciente y usted tiene que empezar a pensar qué cosa puede ser una paciente joven, en edad gestacional, con aguado blando, con alopecia en las axilas, y ya ustedes empiezan a vincular todo lo que vamos a aprender. Gracias, doctor. No, gracias a usted, maestro. Entonces la arteria carótida sube por estos forámenes que están por acá, ¿verdad? Después gira por este surco de acá. Miren este surco de acá, que es el surco del atlas.
y después se incurva para meterse por esa es la arteria vertebral, ¿no? La arteria vertebral, ¿verdad? Estoy confundiendo, ¿verdad? La arteria vertebral para meterse por pero que se quita el sistema posterior. La arteria carótida, ¿de acuerdo? La arteria carótida va a subir por la parte anterior, ¿de acuerdo? Carótida interna, va a subir por la parte anterior y se va a meter ¿a qué hueso? ¿En qué hueso? Ustedes han hecho huesos del cráneo. La arteria carótida interna. ¿Qué hueso entra? Esfenoides. Sí, esfenoides. Hueso temporal, ¿no es cierto? Ese famoso sifón carotídeo, el conducto carotídeo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Para salir por el foramen lacerado, que es foramen solo del cráneo, porque hay un cartílago que viene cerrado, y se introduce en un seno venoso. ¿Qué seno venoso es? Eso sí es neuroano, eso sí lo vamos a tratar. Seno cavernoso. Y es en el seno cavernoso, a la salida, donde emite una arteria importante, esta arteria carótida interna. ¿Qué arteria es? La arteria oftálmica. Antes de dar la arteria oftálmica, produce esta arteria que está acá, que es la arteria hipoficiaria superior, ¿de acuerdo? Es la porción C4, si no me equivoco, ¿no? La acabamos de la C4, ¿verdad? No me interesa que se aprendan eso, ¿no? Eso es referencial. Pero sí que a nivel de seno cavernoso es donde emite esta, vamos a ver por qué, emite esta. Y entonces esta arteria ingresa acá a nivel del infundíbulo. ¿Y por qué tiene que entrar a nivel del infundíbulo? Ahí es donde capilariza. Cuando una arteria, ¿qué pasa con una arteria? Se convierte en una arteriol, ¿no es cierto? Y esa arteriola empata con una vena, ¿verdad? Y esa vena se convierte en una vena. Entonces, esto de acá es el sistema capilar de la arteria hipoficiaria superior. Y esa red capilar se denomina, a ver, sigamos por favor, David, esta de acá se denomina red capilar primaria, ¿no es cierto?, del sistema hipoficiario, la red capilar primaria. Entonces, es la capilarización que hace la arteria hipoficiaria superior. ¿Y qué recibe? Justo está ahí en el infundíbulo, entre la eminencia mediana y el infundíbulo. Recibe a las hormonas producidas por el hipotálamo, por esos núcleos, que son las hormonas liberadoras. Y se las tiene que llevar a la hipófisis anterior. Pero ¿cómo lo va a llevar? Viene el tema, ¿no es cierto? Entonces, esto ya se había capilarizado y entonces tiene que volver a generar otra red capilar. Entonces se le envía, saliendo de estos capilares, las venas forman estos trayectos que se denominan venas. Creo que toco un par más, por favor. Ahí está. Estos trayectos que se denominan las venas porta hipoficiarias largas. Y son estas venas porta hipoficiarias largas las que por segunda vez vuelven a capilarizar y forman, regresamos una vez por favor, y forman la red capilar secundaria. ¿Para qué? ¿Quién está metida acá dentro de toda esta red, dentro de toda esta malla? Las células de la adenomófisis, todas esas células que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Y recién, entonces son estas células las que producen las hormonas, ¿de acuerdo? Que hemos visto, las hormonas tróficas, y las vierten hacia estas venas de acá, que son las venas hipoficiarias. ¿Y dónde drena? Al seno cavernoso. Y del seno cavernoso se van hacia la circulación general. Seno cavernoso, ¿con quién va a empatar? Con el sistema posterior, con el seno sigmoideo, ¿no es cierto? Sigmoideo a través de los petrósonos, ¿no? De las comunicaciones, ¿verdad?
y eso termina en la vena yugular, la fosa yugular, y de ahí va la circulación general. Ingresa al corazón y el corazón es bombeado al resto del cuerpo. ¿No se dan cuenta? Entonces, acá lo que ha sucedido, muchachos, es que un sistema capilar se ha vuelto a capilarizar otra vez, un sistema venoso. Lo mismo que ocurre en el hígado con la vena porta. ¿De acuerdo? La vena porta ingresa, capilariza a todos los órganos hepáticos y otra vez vuelve a capilarizar para empatar con las venas hepáticas, ¿no? Y terminar en la vena o suprahepática. Mi maestro es un experto en hígado. ¿Me permite? Sistema porta. A ver, cuéntenos algo del sistema porta. Doctor, joven, recuerden que cuando una red capilar tiene que transportar alguna sustancia, esa red capilar tiene que darle acceso al flujo sanguíneo para poder ingresar. Entonces, varían esos capilares porque son susceptibles de ser penetrados por las hormonas factores liberadores. Entonces, esos capilares son permeables a esas hormonas. Eso es un principio histológico, ¿no? Su membrana basal varía. ¿Dónde vemos un caso anterior? ¿Dónde lo han visto? En los plexos coroideos. Los plexos coroideos no es que absorben, más bien producen desde el intravascular el líquido cefalorraquídeo en cada uno de los ventrículos que ustedes han conocido. Esto es al revés. Van a entrar las hormonas factores liberadores para ser llevadas hasta la red capilar secundaria y ahí obrar sobre las células tróficas, las que van a originar neuronas. ¿Qué neuronas? Hormonas secundarias. Ahora, ¿qué cosas son esos factores liberadores? Son hormonas de la suma de aminoácidos, dependiendo de la cantidad, que no son muchos, 8 o 6 aminoácidos, pero dependiendo de la secuencia, ellos van hacia una célula específica. Puede ser la que produce hormona estimulante de la tiroides, o de la corteza adrenal, o de repente las gónadas, pero todo varía por la estructura de los aminoácidos y la formación de los factores liberadores. Como dice el profesor, es irónico que una vena entre a un órgano llevando irrigación. Normalmente debe salir. Y lo irónico en el hígado es que la vena que entra, ustedes van a conocer, ahora que van a pasar, van a conocer el próximo ciclo de la vena porta, es una vena que tiene mucha más presión que el sistema venoso común y corriente, pero menos presión que el sistema arterial. Y lo que no termina de maravillarme es la cantidad de hormonas que circulan por la sangre venosa. Ustedes muchas veces van a ver sangre derramada, heridos, todo, pero tengan presente que se transmiten miles de sustancias que van a estar en todo el cuerpo. La sangre es maravillosa. Cuanto más estudien ustedes, más se van a maravillar. Gracias. Preguntas entonces de análisis, muchachos. Esto que acabamos de ver, red capilar primaria, venas hipoficiarias largas, red capilar secundaria, todo eso se llama sistema porta hipoficial. Vamos a responder algunas preguntas. Pueden venir. El sistema porta hipoficiario solamente está presente en la adenohipófisis. ¿Me van a decir si es verdadero o falso? Sería verdadero. Verdadero. Solamente, mira, esto es capilar normal. Esto solo está yendo a la adeno, ¿de acuerdo? Otra pregunta. El sistema porta hipoficiario es generado por la arteria hipoficiaria superior. Verdadero, por decir, la arteria hipoficiaria, la que ha generado todo eso, la que capilarizó primero. Otra pregunta. El compromiso de lo que estamos viendo en color verde, de la red capilar secundaria del sistema porta hipoficiario, va a impedir
que las hormonas liberadoras lleguen a la hipófisis, ¿verdad? ¿Dónde se producen las hormonas liberadoras? Las hormonas liberadoras se producen en el hipotálamo. En el hipotálamo. Pero al momento Son captadas por el plexo o la red capilar la red capilar primaria. ¿Y cómo pasan a la hipófisis? Por las venas hipofisiarias largas, ¿no es cierto? O sea, hasta ahí llegan. Pero no pueden ser distribuidas si es que. Gracias, chicos. No pueden ser distribuidas si es que está, ¿no es cierto? No hay. Si no hay esta red capilar secundaria, tampoco las hormonas de la adenohipófisis pueden ser liberadas, ¿no es cierto? ¿Vamos? Esta opción. ¿Se dan cuenta? ¿Hacia dónde? Otra pregunta más, miren, otras preguntas posibles. ¿Hacia dónde drena la red capilar secundaria del seno artificial? ¿A dónde drena? hacia la vena hipofisiaria. Ya, las venas hipofisiarias, ¿no es cierto? Pero ¿a dónde van esas venas? ¿Dónde desembocan? ¿Se imaginan una trombosis bilateral seno cavernoso? Dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Así es. Sí, bueno. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, que no llega, lo interesante es de que entiendan de que no llega a una arteria directamente, entra por el lado derecho del corazón, vía vena cava superior, vía vena yugular interna, que era la concentración del seno sigmoideo, ¿no es cierto? ¿Y cómo llegó al seno sigmoideo? A través del seno cavernoso, a través de los petrosos, ¿no? Y todo ese plexo que podría ir en inverso, ¿no? Inclusive el plexo vacilar. ¿Se entendió? No es tan sencillo, ¿no? Complejo, pero ya ustedes vinieron a la clase y ya se llevaron, ¿de acuerdo? El concepto. Y finalmente vamos a ver esto de acá, estaría dado, la que sigue, por favor, David, gracias por tu apoyo, la que viene, ya está. La que viene, ahí están las venas superficiales, acá están, y la que viene, ahí está la vena, las largas y la corta, quiero ir a la última, ahí está. Esta es la arteria hipofisiaria inferior. Esta arteria hipofisiaria inferior también es una rama de la arteria carótida, es una rama que está también dentro de la porción cavernosa de esta arteria carótida, y esta es la que va a generar una red capilar normal. No genera un sistema porta, genera una red capilar normal, o sea, arteria, arteriola, vénula, vena. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otras venas, vuelve a generar también venas hipofisiales, que también van a drenar al seno cavernoso. ¿De acuerdo? También van a drenar al seno cavernoso. Existe una comunicación arterial entre la arteria hipofisiaria superior y la arteria hipofisiaria inferior. ¿Verdadero o falso? Verdadero, la están viendo ustedes acá. Y tiene un nombre, que es esta de acá, la rama descendente de la arteria hipofisiaria superior. Algunos textos le llaman la rama trabecular. Así lo leen. Sí existe, pero realmente es ínfimo, es un sistema de, ¿qué les puedo decir? Es un sistema que puede ser contracorriente para suplir, más que todo, a los dos sistemas, ¿no? Al de la superior y al de la inferior. Esa es la principal función en esta. Entonces, ¿qué sucede? Doctor, entonces, ¿eso funcionaría como un sistema de respaldo? Sí, exactamente, es un sistema de respaldo, tal cual como tú lo dices, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Normalmente, como ustedes se dan cuenta, pues no son arterias muy grandes, ¿no es cierto? Son arterias pequeñitas. Entonces, lo que sucede es que sí, está escrito que podría venir un problema carotídeo bilateral y se las lleva todas las arterias, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero generalmente estas arterias son lábiles a la hipoperfusión, ¿no? Entonces, cuando baja el flujo, ¿no es cierto? Estas arterias pierden presión.
Y entonces es lo que sucede, por ejemplo, en una mujer que tiene una hemorragia, o sea, parto exsanguinante. Ustedes saben que después del parto tiene que haber el alumbramiento es la salida de la placenta. Y en cualquier momento el útero no se contrae y sangra. Entonces, esas hemorragias, y cualquier hemorragia, la verdad, clásicamente Sheehan lo describió como una hemorragia por parto, ¿no? Ese es el típico síndrome de Sheehan. Pero en realidad cualquier hipovolea, pérdida de sangre, el organismo empieza a echar mano a recuperar volemia donde sea, arranca con la piel, por eso se pone pálido, ¿no? Casi el 20% de la circulación está en la piel. El cuerpo empieza a reclutar sangre, ¿sí? Y ese es el problema, de que la presión empieza a bajar y son sistemas, a pesar que son arterias, no tienen mucha presión, las arterias superficiales, y pierden flujo y finalmente la necrosan a la mente. ¿Y eso es un síndrome chico? Es un síndrome chico, ¿no? Se muere la célula glandular por falta de perfusión sanguínea, ¿ya? Porque el organismo está organizando sangre para hombros. ¿Bien? Muy bien. ¿Preguntas? David, no sé si quiere aportar algo. Hemos hecho todo. ¿Ah? Maestro. Sí, doctor. Quiero que los jóvenes se den cuenta de algo que el profesor les ha querido decir, que el hipotálamo, que es una parte del céfalo, el hipotálamo gobierna el cuerpo a través de dos sistemas. El sistema hormonal, que hemos visto expuesto el doctor, con la red capilar, y luego la hipófisis anterior gobierna a las demás glándulas y estas a los demás tejidos del cuerpo, ¿no? Y el otro sistema que es directamente nervioso, a través de los axones que salen de los núcleos supraópticos y paraventricular y llegan a la hipófisis posterior para también liberar hormonas que tienen que ver con el funcionamiento, incluso hasta la sobrevivencia, tanto del individuo con la hormona vasopresina y de la especie con la oxitocina. Entonces, dos sistemas totalmente distintos, uno vascular y el otro nervioso, pero que ambos cumplen la misma función de hacer que otros, mejor dicho, otras glándulas produzcan los elementos necesarios para que los tejidos puedan renovarse, puedan crecer, puedan producir, ¿no? Es un sistema maravilloso y al fin y al cabo todo concluye ¿qué? En intercambio de protones, electrones, somos individuos eléctricos. Gracias. Entonces, chicos, gracias por el tema. Entonces, Yo, sí, David, por favor, adelante. Cuando hablamos del hipotálamo, estamos viendo que hay hormonas que se le conocen como hormonas hipotalámicas, ¿no? Cuando el doctor explica la parte de hormonas hipotalámicas, se habló de hormonas liberadoras, pero también habla de hormonas inhibidoras. Dentro de las inhibidoras podemos decir la dopamina. Entonces ahí vamos a ver que va a haber una inhibición en cuanto a la secreción de la prolactina, que es la zona de la adenohipófisis. Entonces ahí también puede haber que no solamente puede ser hormonas liberadoras que van a estimular, sino que también van a inhibir la producción en este caso de la testosterona. Claro, exactamente. Razón tiene el doctor al decir que así como hay hormonas que inducen la producción de factores en la hipófisis anterior, hay otras como la dopamina que él acaba de mencionar, además la somatostatina producida por el núcleo paraventricular, pero, oiga doctor, ya está el paraventricular produciendo la oxitocina. Sí, pero es que hay dos poblaciones en el núcleo paraventricular. Una población magnocelular de células o neuronas grandes que producen la oxitocina y vasopresina,
y una población celular de neuronas pequeñas que producen factores de liberación. Pues bien, un grupo de estas neuronas van a producir somatostatina. Su nombre lo dice, un momentito, ya no crezcas, fuerte. ¿Y contra quién se van? Contra los productos de la hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento y el factor hepático, factor de crecimiento similar a la insulina 1, que es la que va a ser el efector de la multiplicación de los tejidos, crecimiento de los órganos, producción de proteínas. O sea, hay un balance entre hormonas que producen y hormonas que inhiben. Ahora, yo sé que a ustedes les interesa eso de la prolactina, claro, pero es que la mama está constantemente suprimida precisamente por ese núcleo AR4, núcleo arqueado, que está justo en la base del mismodéulo de la hipófisis. Ahora, ese núcleo está produciendo dopamina siempre. ¿Qué pasa cuando hay el parto? Cuando hay el parto, la progesterona cae. Y al caer la progesterona inhibe al núcleo arqueado a producir somatostatina. En eso las mamás dicen, ya no hay somatostatina, somos libres. Y el epitelio de los vacilos glandulares empiezan a producir leche. Pero ¿qué pasa? Ya está el bebé. Y el bebé empieza a succionar el pezón. Y el pezón, al ser succionado, por vía nerviosa llega a estimular el núcleo paraventricular magnocelular, que va a producir oxitocina. ¿Y qué hace la oxitocina? Contrae los conductos galactóforos. Entonces la leche empieza a salir. Se crea un periodo de lactancia durante el cual no se produce hormonas liberadores o factores liberadores de la gonadotrofina. ¿Qué quiere decir? No se produce progesterona ni estrógenos. Entonces la mujer está dando de mamar y no presenta ciclo menstrual. 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses, un año mamando al niño y la mujer no regla. Y si la mujer no regla, el marido está de fiesta. ¿Por qué? Porque no va a salir en estado. Entonces ustedes en nuestras serranías, en nuestras selvas, cuando vayan ustedes a servir por allá, van a ver niños de 4 o 5 años que ya tienen dientes, ya comen todo, pero están lactando. ¿Por qué? Ahí las mamás los usan como anticonceptivos, ¿no? Siempre se usa eso en nuestra población. Y eso es conocimiento empírico. Pero ustedes saben las razones científicas. Gracias, doctor. El examen práctico, el último examen práctico, es este viernes y sábado, si no me equivoco, ¿verdad? Es un programa así. ¿Sí? ¿No? Sí, ahora, ¿no? Sí, no, es este viernes y sábado. Sí. No, pero ya se acabó el curso. Pero es la semana 16 no era. Estamos en semana 15. Sí, no sé qué la